Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta sesión. Hoy día tenemos un programa especial, eh, el cual tiene que ver con, se llama, como título dice, Corazones abiertos a la luz de Dios. No todos tienen esa disposición. De hecho, trataremos de responder la pregunta de por qué algunos escuchan con gozo los mensajes nuevos que vienen de Dios y algunos otros lo rechazan sin siquiera querer oír. Entonces uno a veces no sabe cuál es la razón y nos explica a uno cómo es posible que no quieran escuchar cosas tan lindas, digamos, que vienen de Dios preparadas para uno. Pero lamentablemente así sucede. Y a veces incluso uno espera que sean gente que no creen en Dios, que sean los que rechazan. Pero se encuentra con la sorpresa que hay unos que dicen creer en Dios y que trabajan incluso para Dios supuestamente, y sin embargo rechazan los mensajes de luz que Él quiere brindar. Como leímos anteriormente, ¿se acuerdan? En pasajes leímos que los hijos de la verdad caminan hacia la luz, ¿cierto? Sin embargo, los que están en el error no quieren caminar a la luz, sino que andan en tinieblas. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es posible que eso suceda también en las personas que se dicen ser religiosas y que tienen el plan o la responsabilidad de predicar el evangelio o salvar almas, ¿cierto? Sin embargo, pasa así. Y eso Dios también lo permite por alguna razón. Quizás para que uno no se envanezca, porque no hay mayor título en el universo que el de ser representante del Creador, ¿cierto? Entonces algunos se pueden envanecer producto de eso. Entonces Dios prueba el corazón y también la actitud que uno pueda tener al ponerse, digamos, al pasar por estos trámites de humildad, podríamos decir. Entonces, vamos a compartir la pantalla y partiremos bosquejando esto para explicarlo con mayor detalle. Ahí está, me imagino que se ve bien. Ya, ok. Vamos a borrar lo que siempre molesta aquí. Ahí está. Entonces, el título, como decía, es Corazones abiertos a la luz de Dios. Y la pregunta que se tratará de responder es por qué algunos escuchan con gozo y otros rechazan sin siquiera querer oír. ¿Ya? Lo preparamos con mucho cariño esta presentación y entonces la pregunta también dice acá, ¿cómo debe ser la relación entre hermanos? Ya tenemos malos ejemplos, ¿cierto? Varios malos ejemplos en la Biblia. De hecho, partió la Biblia con los primeros hermanos, el primer conflicto, lo que era muy extraño. Analicemos las siguientes relaciones bíblicas entre parientes o amigos. Cuando uno habla de hermanos, también son personas de la iglesia, que se llaman, de hecho, uno llama a, a una persona que está dentro de la iglesia como hermano o hermana, ¿cierto? Entonces, veamos eso. La mala relación, ¿cierto? La primera de ellas, ¿se acuerdan? Caín y Abel. Caín era el hermano mayor, ¿cierto? Quizás por ser el mayor se sentía con el privilegio de ser el futuro sacerdote del hogar. Entonces él quería liderar. Y cuando se trataba de ofrecer presentes a Dios, ¿cierto? De que lo que él nos daba, entonces Caín ofrecía lo mejor de los cultivos de la tierra. Entonces eso representa, lo discutimos también la otra vez, representa el entregar a Dios los frutos del esfuerzo de uno. Sin embargo, Abel llevaba los, diríamos, porque las ovejitas crecen por sí solas, ¿cierto? Y se alimentan ellas de pasto y no requieren mucha atención. Sin embargo, él consideró necesario sacrificar el corderito para respetar el rito que Dios había establecido en el Edén cuando vistió a Adán y Eva con pieles, ¿cierto? ¿Por qué? Porque simbolizando la muerte de Cristo y que nosotros necesitamos que alguien pague por nuestros pecados. Los únicos que predican eso son los cristianos, ¿cierto? Y principalmente los protestantes. La mayoría de las otras religiones, o casi todas, hablan de la justificación por obras, que tú tienes que esforzarte y sacrificarte y que tú tienes que ganarte el cielo por tus obras. Pero sabemos que eso es imposible. Sabemos que uno puede hacer algo, tu esfuerzo tiene que estar apuntando en esa dirección, pero el Señor tiene que poner la cuota y el Señor tiene que morir por nosotros para darnos, porque el Señor no quiere que tú seas
con tus imperfecciones te ganes el cielo. El Señor desea que tú llegues a ser perfecto como si nunca hubieses pecado. Eso significa que tiene que cambiar tu naturaleza. Eso es lo único que se logra es con Cristo. Y se demostró con Caín, porque Caín al final, pienso yo, no se atrevía a matar a un corderito, pero al final fue y mató a su hermano. Entonces ahí se manifiesta el verdadero, diríamos, matiz que tiene en el fondo de la persona que espera ganarse el cielo por las obras. Y eso se va a repetir. Sabemos que eso era un bosquejo de lo que vamos a vivir los cristianos en el tiempo del fin. Porque cristianos se van a poner envidiosos por el hecho de que Dios no le responde a ellos, pero sí le responde a unos hijos en particular. Ojalá estemos nosotros en ese redil. Y entonces van a querer matarnos también. Segundo ejemplo es el de Isaac e Ismael. ¿Se acuerdan que Isaac fue el hijo, que era el heredero, el verdadero hijo de la promesa? ¿Cierto? Pero antes había nacido Ismael y tenía como Ismael como 14 o no sé cuántos años más, como esa edad. Y Ismael se burlaba y, y genera un ambiente de intranquilidad en el hogar. ¿Cierto? La madre no era una madre, diríamos, prudente, que hizo que su hijo se portara en forma eh, indecorosa con su hermano. Entonces, ¿qué hizo? Tuvo que haber separación. ¿Por qué? Por la paz, por la paz. Y a veces eso tiene que hacer uno. Cuando uno ve que tiene personas que no son en realidad alineadas con el mensaje, con el plan de Dios, uno tiene que mejor que apartarse y tratar de hacer la obra en otros lados. Ismael y Isaac, eso sucedió también una mala relación. Después tenemos el caso, por ejemplo, de Jacob y Esaú, ¿cierto? Que Esaú, eh, Jacob también no se portaba tan bien. Acuérdense que Jacob significa engañador y a pesar de ser el hijo también de la promesa y ser el segundo, porque el mayor era Esaú, sucedió lo mismo que con Isaac, que era el segundo, con Abel, que era el segundo, y con Jacob, que era el segundo. Jacob tenía un espíritu más noble, porque Esaú menospreció la herencia de Jehová. Y por eso que fue descalificado. Dios sabiéndolo lo había profetizado. Y sin embargo, había rivalidad también entre ellos. Al grado que también Esaú quería matar a su hermano Jacob, ¿cierto? Y la razón era porque él había engañado a su padre y había engañado a él. Y el nombre Jacob significa engañador, que sería el más pecador de esta línea, comparándolo con Abel y con Isaac. Pero en realidad también Dios trabajó con él y él logró dejar de ser engañador. Pero es el símbolo de lo que es el pueblo de Israel. De hecho, a él le pusieron el nombre de Israel, ¿cierto? Y lo vimos eso también dentro de los estudios cuando vimos el verdadero pueblo de Israel y su comportamiento y por qué y cuáles son los verdaderos israelitas al día de hoy. Y después Jacob con Labán, Labán también se portó en forma, siempre había rivalidad entre ellos, siempre ha habido rivalidad entre todos estos personajes. Rivalidad que uno dice, pero ¿cómo si eran hermanos, si eran parientes, si deberían luchar juntos? Pero lamentablemente es así en la vida. Hasta los hermanos. Yo recuerdo una vez un, eh, el suegro de mi hermano, porque a mi hermano le va muy bien en la parte económica. Entonces una vez se acerca a él y me dice, y te da envidia a tu hermano que le va tan bien. Yo dije, no, ¿cómo se le ocurre? Le dije, yo estoy feliz de que a él le vaya bien. Dije, es mi hermano, po". Esa era la actitud correcta, debería tener uno, ¿cierto? Es mi hermano, y mi hermano que le vaya bien, qué más lindo, ¿no? Como si yo tuviera envidia. Entonces me di cuenta que quizás él en su familia tenía esos problemas de rivalidad entre los hermanos, pero yo no lo tenía, por lo menos yo con él. Entonces, eso sucede mucho también entre parientes cercanos, porque compiten, siempre están compitiendo y jugando, y esa competencia a veces se transmite después en la vida de mayores, cuando quieren, no, que yo tengo una mejor carrera, no, que yo tengo un mejor puesto, no, que yo gano más dinero, no, que tengo una mejor esposa, un mejor auto, una mejor casa. Ese no es el propósito. Entre los hermanos debemos compartir y debemos saber. eh, Ayudarnos y felicitarlos si tienen un logro, ¿cierto? No es fácil, porque lamentablemente el ambiente nos lleva a ese otro entorno que no es el agradable. Y Jacob con Labán también, Labán lo engañó, dice que 10 veces le cambió el salario a Jacob. Sin embargo, Dios estaba con Jacob. Y Jacob, acuérdese que tendía a engañar.
y hacía malabares y brujerías, digamos, porque acuérdense que le cortaba unas varas ahí para que las ovejas salieran como él creía, hasta que Dios le muestra que no era eso lo que hacía y lo que se cumplía sus sueños, sino que era justamente el hecho de que Dios intervenía en forma milagrosa. Y eso es lo que uno tiene que buscar, el favor de Dios. Si uno quiere tener éxito en la vida, si uno quiere tener que se cumplan tus sueños, no debes hacer malabares o trucos o tratar de engañar, ¿cierto? Haciendo, porque él, Jacob se llamaba también, acuérdate que Dios le dijo, el que lucha con Dios, eso es cuando le cambian el nombre de Israel, porque lucha con Dios en cuanto a que quiere hacer la obra de Dios, pero también lucha contra Dios porque lo hace a su manera. Y esa es la característica del pueblo de Israel, ¿cierto? Que lucha con Dios, ¿cierto? No tan solo porque lucha a favor de Dios, sino que lo hace a su manera. ¿Cierto? En vez de ganar el favor de Dios para lograr los éxitos, quiere hacerlo con trucos y Dios no permite eso. Tú no puedes tratar de forzar a las ovejitas para entrar al redil. Tienes que esperar que ellas, ¿cierto?, entren voluntariamente, que ellas sigan al pastor, porque lo aman, porque escuchan su voz y lo siguen, no porque tú andes con perros y ladrando así. Cuando yo fui a Israel, recuerdo, y llegué a Palestina, me acuerdo entrando a Belén. Me acuerdo que había una pastora que estaba ayudando a sus ovejitas ahí, a cruzar un cerco. Y después ella rápidamente se pone a la delantera y las ovejas la seguían. Y yo miré y saqué fotos, ¿cierto? Y miré y las ovejas me miraban como el extraño, ¿cierto? Y se alejaban de mí, pero de ella a ella la seguían. Entonces yo dije, wow, qué símbolo más lindo. Era, me recordé a Raquel de la Biblia, que era pastora. Entonces, y esa es la forma como trabajan allá, ¿cierto? Las ovejitas siguen al pastor. ¿Por qué? Porque le aman, dice. Y escuchan su voz y le siguen. Es lo que dice Cristo. Después tenemos el caso de José con sus hermanos. También hubo rivalidad. José sabíamos que Dios estaba eligiéndolo porque le dio el don de sueños que le dio especial. Y todos ellos tenían el don, parece, de revelar sueños porque interpretaban claramente los sueños que les contaba José. Sin embargo, tenían odio por su hermano, también provocados por algunas diferencias de, de por qué era el regalón, ¿cierto? Caso de mi hermano también era el regalón. Y claro, yo de repente sentía que se podía generar en mí una especie de envidia, por hermano, pero uno tiene que saber controlar esos sentimientos. Es decir, no es correcto, no tengo por qué sentir envidia porque es mi hermano. Y también se transformó en mi regalón. Claro que era más chiquitito. Él tenía 5 años menos que yo, siempre tenía 5 años menos. Entonces, hay que hacer ese tipo de labor y gestión. En el fondo, uno tiene que saber controlar a pesar de que los padres no hagan lo correcto. ¿Cierto? José también tuvo esa rivalidad y los hermanos incluso después cuando él los perdona, no le creían, ¿cierto? No, ahora que murió nuestro padre, se va a vengar de nosotros. Y no, si no se había vengado ni siquiera de Potifar, ni de la esposa. ¿Por qué se iba a vengar de sus hermanos? Entonces no entendían, no estaban en sintonía correcta. Y eso es lo que tenemos que tener nosotros, hermanos, amigos. La sintonía correcta con nuestro Dios, que nuestro Dios es un Dios de amor, un Dios de pacificador, un Dios de unidad, un Dios de que le da el verdadero carisma a la familia, ¿cierto? Y no un Dios de rencor, o de odio, o de rivalidad, como nosotros lo pensamos a veces. José y sus hermanos fue un ejemplo también de esa mala relación. Después tenemos a David y Saúl. ¿Cómo es posible que Saúl odiara tanto a David que David luchaba por su rey y luchaba por su reino, ¿cierto? Y por sus hermanos? Hacía todo lo correcto y David se ponía envidioso, celoso. ¿Por qué? Por lo mismo que Caín, por lo mismo que Ismael, Esaú, Labán y también los hermanos de José, por la envidia. Entonces es peligroso eso, hermano. ¿Cierto? A veces también se levanta alguien dentro de la iglesia y uno dice, ¿y por qué lo eligió a él y no me eligió a mí? ¿Cierto? ¿Y qué se ha creído este? ¿Cierto? Como le pasó también a Elena de White, ¿cierto? Que muchos decían, ¿y qué? ¿Cómo se va a fijar en esta mujer? ¿Cierto? Cuando en realidad, ¿por qué no eligió Dios a un evangelista o al pastor de la iglesia? Viene a elegirla a ella. Entonces, eso también pasó con Saúl. Saúl cuando decían que Saúl mató a sus miles y David a sus 10 miles, ya eso bastó para rebalsar su copa de envidia. Entonces, de ahí empezó a perseguirlo. También tenemos el caso de David y Ahitofel. ¿Se acuerdan que Ahitofel era pariente, creo que era tío de Betsabé? Entonces, claro, debe haber estado indignado por el error que cometió David, pero se basó en eso
para odiarlo. Y a pesar de que David era un hombre correcto, que su corazón estaba con el corazón de Dios, Aitofel lo odiaba. Y no había caso. Lo odiaba y que de hecho era una persona sabia, sabia, que lo único que quería era quitarle el poder a Saúl, a David, perdón. Y, y al grado que se asoció con el hijo mayor, bueno, que quedaba, uno de los hijos que quedaba de David, que los mayores, que era Absalón, que era muy hermoso y era muy astuto también, porque se ganó el corazón del pueblo. Entonces, Aitofel parece que era su asesor y después trató de que, obviamente, asesorando a Absalón para que persiguiera a su padre en el momento que estaba en la mayor dolor y flaqueza y lo pudieran atacar y eliminar. Afortunadamente, el consejo de Aitofel fue entorpecido y gracias a otro sabio que estaba a favor de, de David y que frustró la sabiduría de Aitofel, y al final Aitofel se dio cuenta, era tan inteligente que se dio cuenta que su fin estaba determinado y decidió ahorcarse y morir. También tenemos el caso de Jesús y Judas, que es más o menos similar a esto, ¿cierto? Que también al final se suicida Judas. ¿Cómo es posible que estando al lado del maestro, recibiendo mensajes durante 3 años y medio, cómo es posible que Judas tuviera el corazón tan endurecido para robar, al creador del universo, viendo los milagros, escuchando los sermones de él y todo eso? Sin embargo, Satanás es imposible, digamos, cuando uno dice que tiene amor hacia el dinero más que al de Dios, es imposible. Por eso que las personas ricas a veces no tienen, digamos, es muy difícil predicarle o ayudarles en su proceso de salvación, porque a veces para llegar a tener esa riqueza han cometido actos ilícitos o alguna trampa por ahí o abusando de los pobres. Entonces es muy difícil que esas personas que han acumulado tanta maldad lleguen a, a enternecer su corazón para salvarse. También después tenemos el caso de Jesús y los líderes religiosos, que eso sí que fue grave, porque eran líderes religiosos, líderes que tenían que haber aplaudido a nuestro Señor, tendrían que haberlo amado al Señor, ¿cierto? Era el Mesías, el Salvador del mundo. Sin embargo, no podían escuchar su voz, no lo podían entender en su lenguaje. Algunos veían las evidencias y decían, no, no cabe duda, este es el Hijo de Dios, como el caso de Nicodemo. Eran los menos, pero la mayoría no lo hacía así. Entonces, también tenemos el caso de Juan y Diótrefes, ¿cierto? Juan, el discípulo amado, el que se recostaba en el lado derecho, en el hombro de nuestro Señor, ¿cierto? Sin embargo, eh, había uno que le gustaba la preeminencia, que es la tercera de Juan, que él lo único que deseaba era tener control de la iglesia, ¿cierto? Y que Juan le mandaba emisarios para corregir sus errores, seguramente, y los expulsaba de la iglesia. Y si alguien recogía o recibía esos emisarios, los expulsaba. Pero como si era de emisarios del discípulo amado de Dios, ¿cierto? Y también a Juan seguramente. En su tiempo ya estaba ese espíritu negativo dentro de la iglesia. A veces nos sorprendemos de que hoy día exista eso, pero se han pasado 2000 años de corrupción. No podemos esperar algo mejor de lo que vivieron los apóstoles, ¿cierto? También sucede en el tiempo moderno. Y por último, también tenemos el remanente, el pueblo de Dios remanente y el mundo, ¿ya? Que también hay una enemistad marcada entre nosotros, ¿cierto? Y lo que es el resto del mundo. Y por muy amigos que parezcan a veces, va a llegar el momento donde nos van a odiar y nos van a querer perseguir. ¿Cuál es la razón? Nada más que es una razón espiritual y muy profunda. También tenemos relaciones buenas, ¿cierto? Que vemos algunas de ellas, pero son menos. Veamos cuántas hay. Tenemos la primera que hablamos de Elías y Eliseo. No encontré otra, la primera que encontré fue esta, quizás hay otra que, no, que se me pasó por alto. Elías y Eliseo, que hubo una relación especial entre ellos, de armonía. Eliseo se puso al servicio de Elías y no lo quiso dejar, ¿cierto? ¿Para qué? Para que se cumpliera lo que había Dios le había prometido, que era que iba a recibir una
continuar con la obra de Elías. Y llegó a pedir una doble porción del Espíritu Santo, algo difícil porque dice la Biblia que el Espíritu Santo no se da por porciones, o lo tienes todo o no tienes nada. Bueno, él pidió una doble porción. Y parece que se le dio porque hizo casi un doble de milagros que hizo Elías. Entonces, y también cuando llegó Eliseo contando, ¿se acuerdan? A los profetas sobre la partida de Elías, ¿cierto? Que partió y subió, no en un carro de fuego, como dicen todos, ¿cierto? Sino que subió en un torbellino, ¿cierto? Entonces, Eliseo, él le contaba así a los estudiantes y a los que estudiaban para ser profetas, que era como decir la universidad adventista que hay en el sur, donde se estudia para ser pastores. Entonces, no le creyeron, ¿cierto? No le creían y trataron de justificar su vida a buscarlo, lo buscaron por 4 o 3 días, no lo encontraron, volvieron decepcionados y él dice, bueno, y no tan solo eso, sino que además se corrió la mala fama del liceo, al grado que muchos muchachos se empezaron a burlar de él, ¿cierto? Lo vimos también y hablamos de eso la vez pasada. También después tenemos el caso muy lindo en la Biblia de Noemí y Ruth. Ruth, ¿cierto? Era moabita y decidió ella seguir los pasos de Noemí, a pesar de haber quedado viuda ella, y le dijo que tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Porque ella había estado encantada seguramente por la bondad y la profundidad del amor que tenía Noemí por ella. Ahí fue una relación profunda y completa entre ellos. Algo muy lindo, muy lindo. También hay casos muy lindos como David y Jonatán. Jonatán era el futuro heredero del trono. Sin embargo, se enamoró de David, ¿cierto? En amor genuino, verdadero, que al final incluso hasta yo creo que estuvo feliz de morir para que David eh, subiera. Era necesario que él menguara, ¿cierto? Como lo hizo también después, más adelante, David e Irán también se habla en la Biblia, y bueno, David y Jonatán se refleja después en Juan y Jesús, ¿cierto? La misma relación, algo lindo. David de Irán. Irán también parece que amaba a Israel y estaba dispuesto a colaborar en todo lo que era necesario para la construcción del templo que hizo después Salomón, ¿cierto? Y también la casa de David, etcétera. Y Jesús y Juan el Bautista, eso es lo que yo quería llegar. Que es lo mismo también, la misma relación hermosa que había entre David y Jonatán. Jesús y Juan el Bautista, a pesar de que se viera un poco. Pero también Juan dijo lo más importante, parece que es considerado uno de los más grandes profetas, y bueno, yo mismo, que igual que Jonatán, considerado el más grande de los príncipes, diríamos, porque Juan el Bautista supo menguar. Y eso es muy difícil, hermano. Cuando uno tiene algo de éxito, algo de popularidad, saber menguar es, eh, es algo difícil porque significa, es un sacrificio verdaderamente espiritual. Y que uno, obviamente, no lo valora en las personas, pero sí hay que tenerlo muy en cuenta porque hay personas que trabajan para Dios en forma silenciosa, hacen una obra de entrega total, porque aman a Dios y no aman su propia gloria. Eso es lo que hay que preocuparse. De hecho, en el tiempo de Cristo, habían personas que trabajaban para Dios en forma clandestina. ¿Se acuerda cuando Cristo les dice hay un aposento preparado? No los apóstoles no lo habían preparado. Siguen a alguien que va con un cántaro, ¿cierto? Está trabajando para ellos. Después para el burro, ¿se acuerda también? El burro, de que si le dicen para qué quiere el burro, dígale que para el maestro, y lo pasaron sin problema. Entonces, así hay muchas personas que trabajan en forma clandestina para el Señor y que el Señor les va a dar quizás premios mayores que a nosotros, porque los que tenemos el rostro visible, a veces tenemos nuestra propia gloria. Los hermanos nos quieren, nos aplauden las cosas que hacemos, ¿cierto? pero, pero hay personas que trabajan para Dios sin que se note, especialmente las mujeres, las damas de la iglesia, hacen una obra especial. Hay madres que han educado a sus hijos en el camino y después son grandes predicadores y pastores. Ellas también van a tener una corona más llena de estrellitas que el mismo pastor. ¿Por qué? Porque ella supo sacrificarse al yo y su tiempo y dedicación para que surgieran y crecieran sus hijos. También vemos al interior de la iglesia primitiva, la relación entre los hermanos, que era tan, tan especial y tan pura, que dice que nadie tenía necesidad de nada, entre todos compartían todo y vivían en verdadera armonía.
¿cierto? Donde cada cual trabajaba para la iglesia y para Dios y no habían flojos, no había nada dejado, ¿no? Que empezaran, eso seguramente se corrompió después con el tiempo, o el diablo se encargó de destruirlo, pero es algo que es un ejemplo de cómo debíamos quizás vivir nosotros, compartir entre nosotros y saber darle trabajo a los hermanos, saber entregarse por la obra, ¿cierto? Y no, y como lo hicieron también la iglesia primitiva moderna, cuando surgió y se estableció la iglesia adventista, fue de esa forma también. Los hermanos colaboraban con sus casas, con sus bienes para la obra. Y por último, al interior del remanente, que es lo que estamos preparando hoy día para que pedimos que entre nosotros también surja esa armonía, que haya ese amor filial que debe haber entre hermanos verdaderos, porque por eso nos llamamos hermanos, porque tiene que haber, somos verdaderos hermanos, como dice el título arriba, dice, ¿cómo debe ser la relación entre hermanos? Nosotros somos hermanos, aquí debe haber armonía entre nosotros, no debe haber rivalidad, debe haber también prestar oído a escuchar las cosas de Dios. Si alguien tiene un sueño de Dios, escucharlo. Si alguien tiene una nueva revelación, ponerle atención. ¿Cierto? Somos hermanos y debemos tratar de hacer eh, eco a las cosas que Dios quiere revelar y tratar de desmenuzarlas. Y si está en el error, si la persona no está recibiendo un mensaje de Dios, también podemos ayudarle. Y él también debe estar dispuesto a escuchar y a corregir sus errores. ¿Cierto? Sigamos entonces. Ahora vamos a hacer la introducción del tema. Ese es un ejemplo previo que deberíamos escuchar para que sepamos de qué vamos a estar hablando. Entonces, la introducción, fíjese, el tema de hoy, el tema central va a ser la actitud frente a nueva luz o verdad espiritual. Algo que nosotros tenemos que identificar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una muy importante luz que revelar al mundo. Y la más importante luz, y que va a ser el conflicto del fin, tiene que ver con el día sábado. ¿Cómo mostrarle a un mundo que está convencido que el día domingo es el día correcto de adoración? ¿Cierto? La actitud, eh, parece quizás Dios dice, tirad la red donde corresponde, ¿cierto? A la derecha, ¿cierto? Porque en la derecha es donde están los peces que verdaderamente escuchan. Entonces eso tenemos que saber identificarlo. Y lo otro decimos que la Biblia muestra que no todos los corazones responden igual ante el mensaje divino. No todos. ¿Ya? Hay personas que sí van a responder en forma positiva y van a escuchar, otros que en apariencia lo van a hacer. Yo tengo una gran decepción hoy día, un hermano que yo invité a la iglesia, un señor que invité a la iglesia, que se mostraba muy humilde y todo eso, y bueno, porque le propuse yo que íbamos a financiar un proyecto que él tiene, un sueño que él tiene, pero ahora le está yendo bien económicamente y mostró una cara distinta, una cara tan distinta que de orgullo, de arrogancia. Y claro, es verdad que nosotros nos atrasamos en el financiamiento, pero yo siempre he sido transparente y le he dicho todo. Entonces uno dice, bueno, no era en realidad una persona como la que se mostraba. Claro, hay personas que se muestran humildes cuando están, diríamos, sin poder, sin recursos, pero cuando logran un poquito de éxito, les viene ese orgullo extraño, ¿cierto? Yo mismo lo he vivido en mi persona. Cuando era estudiante, me acuerdo, eh, me insultaban a veces los choferes de micro porque no pagaba o pagaba menos, pagaba el valor de estudiante. Entonces, no importaba, yo uno humilde siempre, pero después cuando uno tiene un cargo gerencial, ¿cierto? Y pasa a un evento, uno dice, ¿qué se ha creído? ¿Ah? No sabe con quién está hablando, y uno le sale el orgullo. Entonces uno tiene que analizarse siempre y ponerse a pensar de que en realidad nosotros debemos ser iguales siempre y tratar de ser humildes, porque en realidad por el título que tengamos y dinero que tengamos, o pasajero éxito que tengamos, después al final igual no tenemos nada, porque ante el universo somos nada, nada misma. Eso tenemos que tenerlo siempre presente. Digamos, también veremos por qué algunas personas, incluso religiosas, rechazan la verdad. ¿Cómo puede ser? Personas que se dicen religiosas o que tienen formación religiosa de años. Los fariseos, por ejemplo, los saduceos, que eran los líderes religiosos que daban clases, enseñaban al pueblo, sin embargo, rechazaron la mayor revelación del universo, que fue el Evangelio presentado puro por Cristo. ¿Cierto? ¿Cómo puede ser eso? También sucede hoy día,
también sucede. Si sucedió en ese tiempo, hace 2000 años, con mayor razón hoy día, que ha crecido tanto la maldad. Todo eso vamos a tratar de responderlo hoy día. Entonces, vamos a ver la relación que hay entre un corazón dispuesto y el corazón versus el corazón endurecido. ¿Ya? Veamos ahí el capítulo 8 del libro de Lucas, verso 15. Voy a sacar este mensaje porque me acuerdo que ahora vienen audios y tengo que conectarlo con el audio. A ver, vamos a dejar de compartir. Vamos a compartir nuevamente, pero con audio. Ahí está, porque parece que no le puse el audio, entonces voy a tener que dejarme que el audio esté puesto. Estamos aquí. Ok. Ok, ahora estamos compartiendo con audio. Lucas 8 verso 15. Escuchemos entonces. Más la que cayó en buena tierra. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída, y dan fruto con perseverancia. ¿Escuchó bien, cierto? Parece que sí. Dice, más la que cayó en buena tierra. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Hay personas que tienen corazón dispuesto. ¿Por qué? Dice, porque cayeron en buena tierra. Vamos a sacar el... Eso. Entonces no tiene nada que ver la semilla, ¿cierto? No tiene que ver la semilla es el mensaje de Dios o lo que Dios quiere entregar, ¿ya? Sino que tiene que ver con la tierra. Por eso que hay tierras que son pedregosas, ¿cierto? Que no tienen, las raíces son cortas, se mueren, se secan con el calor del sol. Otros que caen en el camino, se los llevan las aves del cielo, que son los demonios, símbolos, ¿cierto? Otros que caen en tierra, ¿cierto? Fértil. Y esos dan fruto y crecen y todo eso. Entonces la tierra es el asunto. ¿Y qué significa eso? Que tú tienes que saber cultivarte a ti como persona, saber cómo nutrirte, alimentarte y así tienes que hacerlo también con tus hijos, así hacerlo también con las personas que te tienes tu interés de salvar, ¿cierto? Esa es la buena tierra en la que tienes que sembrar la semilla, preparar la semilla, salvo que el Señor, si uno se pone a orar por las personas, el Señor se encarga y puede incluso darles una enfermedad para que ahí se prepare la tierra o darles encarcelamiento a veces para que ahí se prepare la tierra, como le pasó al pastor Heriberto Peralta, ¿cierto? Que ahí en la cárcel, él recién ahí se preparó su terreno para que el Señor pudiera sembrar la semilla y diera frutos. Entonces, no se trata de la semilla, porque la semilla es la misma para todos, sino que se trata de la tierra y ese eres tú, según cómo tú te prepares para recibir el mensaje. Sigamos. Ahora vamos a ver Ezequiel 3 verso 7. Veamos lo que dice. La casa de Israel no querrá oírte, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Ya. Es importante reconocer eso, que incluso la casa de Israel, que representa la iglesia, representa el pueblo de Dios, ¿cierto? No querrá oírte, le dijo el profeta Ezequiel, ¿cierto? Porque no me quieren oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente o dura de cerviz, dice, y obstinada de corazón. Wow, ¿cómo puede ser que los hijos de Dios hayan caído tan bajo, que incluso más bajo que a veces que el mundo? Porque el mundo, cuando dice Cristo que si en Sidón se hicieran, o en Nínive se hicieran los milagros o las obras que él hizo, ¿cierto? Se habrían convertido, no habría sido destruida. O si en Sodoma y Gomorra se hubiesen hecho los milagros que hacía Dios, Cristo, en Jerusalén, ¿cómo es posible que acá no se conviertan cuando los otros sí se habrían convertido? Entonces, es terrible, terrible. O sea, están peor en estado espiritual que las peores ciudades que mencionó él. Impresionante. Vamos ahora, el peligro del orgullo espiritual. También hay eso.
hay orgullo espiritual. ¿Qué quiere decir eso? A veces una persona puede ser orgullosa de ser humilde. Yo lo he visto. Pero dicen, no, yo soy humilde, soy muy humilde. Está siendo orgulloso de ser humilde. ¿Entiendes? Hay personas que el orgullo les hace ver en las personas de poder o de dinero, les da rabia, envidia, no, esto se y empieza a prejuiciarlo, ¿cierto? Yo tenía una amiga que tenía prejuicios contra los gerentes, decía, no, los gerentes, sé cómo son todos unos pillos. Decía, pero ¿por qué? Yo en ese tiempo era gerente, decía yo, pero ¿cómo si yo tengo todos mis compañeros gerentes y son todos buenas personas? Yo no he visto personas más nobles y si no, no tendría el cargo de gerente porque la empresa se preocupa de que los cargos gerenciales sean ocupados por personas nobles. Entonces, pero el prejuicio era, yo dije, no, no, esta persona tiene prejuicio y seguramente inyectado por las películas o por los, qué sé yo, los comunistas, no sé, que le hablan tanto de las personas de poder que al final tienen esa actitud, pero en realidad muchos dicen que, claro, que es la envidia en realidad. Y no debería ser así. Uno debe ser eh, el peligro del orgullo espiritual. También se da en la iglesia. Vemos ahí los fariseos, por ejemplo. Veamos aquí Primera de Corintios 8:1. Veamos lo que nos dice la Biblia. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. El conocimiento envanece, ¿ya? Pero el amor edifica. Y pasa. Hay personas que conocen la verdad y ya se creen dueños de ella, ¿cierto? Y empezamos a criticar las otras religiones de forma dura. ¿Cierto? No, no es el sábado, no es el domingo, pero es el sábado y los queremos forzar cuando en realidad es un mensaje de amor que debe darse, no de crítica y de odio. Lo que debe mostrarse es el amor tuyo hacia las personas como un sacrificio espiritual y lo último que hay ahí escondido dentro del arca es la ley, ¿cierto? Es el último proceso. Recién ahí puedes tú hablar de los mandamientos de Dios. Tienes que mostrar primero en tu carácter un sacrificio. Por eso el cordero primero se sacrificaba afuera y era un holocausto que se entregaba continuamente a Dios afuera del atrio, ahí en el atrio. Y eso es lo que cautivaba a las personas. ¿Qué es lo que es ese humo? ¿Qué es lo que hay allá? Vamos a ver de qué se trata. ¡Wow! Están sacrificando un cordero. Entonces, cuando te ven a ti que haces sacrificios espirituales por el prójimo, es cuando tú tienes o permites el acceso creas el interés de las personas de pertenecer a este edificio. Y ahí empiezan a vivir distintas experiencias hasta que llegan después al asunto de los 10 mandamientos, al final. Pero a veces uno se cree con la autoridad. Lo decían los fariseos, ¿se acuerdan? Criticaban todo, tenían 600, no sé cuántas reglas de vida, y para el sábado tenían muchas reglas, que no podías cargar ni siquiera un pañuelo de más porque era trabajo. O no podías tú caminar tantos pasos nomás limitados, entonces llenos de reglas, porque la salvación es por obras, dicen ellos. Y no, la salvación es gratuita, ¿cierto? Solamente Dios quiere tu corazón, pero entregado de verdad, ¿cierto? Sigamos, damos otro texto más. Juan 9, versos 40 y 41. Veamos qué nos dice. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Interesante. Esto sucedió después que Cristo había sanado a ese ciego de nacimiento. Un ciego de nacimiento que nunca antes se había hecho un milagro de ese tipo, de esa naturaleza. Nadie había sanado a un ciego de nacimiento. Y este ciego, ¿cierto? Incluso los apóstoles lo preguntaron a Cristo, ¿quién pecó, este o sus padres para que naciera ciego? Y Cristo les dice y le aclara, y dice, no, no se trata de que este pecó o sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él es que nació ciego. Es decir, cada persona en este mundo que haya tenido una dolencia o una herencia débil o cualquier cosa que lo deje en desventaja con su prójimo, es una oportunidad, no es una desventaja, es una oportunidad para que Dios se manifieste en ti, ¿cierto? Y hacer su obra, cualquiera sea la desventaja, como tenemos a ese personaje cristiano que nació sin manos y sin piernas, ¿se acuerda? Y sin embargo ahora anda predicando, anda a seminarios. La obra de Dios se manifestaron en él, ¿se da cuenta? Y él pensaba suicidarse porque no entendía por qué nació así.
Lo mismo también, este ciego de nacimiento. Nació ciego de nacimiento, los padres sabían que era ciego y todos lo culpaban. No, ustedes en pecado surgieron esto. Y ellos se mirarían y decían, pero qué pecado si no habíamos hecho nada. Y el niño también, ¿qué pecado tenía para nacer así? Pecó en el vientre de la madre. Entonces, Cristo le aclara, no tiene nada que ver. Es una oportunidad, ¿entiendes? Y Dios untó los ojos con saliva y él se fue a lavar al estanque de Siloé como lo mandó, que misteriosamente Siloé significa enviado. ¿Por qué? Porque algún día alguien iba a ser enviado. O sea, estaba escrito que alguien iba a ser enviado a ese lugar. O sea, tú tienes también algo escrito para ti en tu vida. Entonces volvió después contando las maravillas que había vivido. Los fariseos no le querían creer, entonces pues misteriosamente algunos lo siguieron cuando él se encuentra nuevamente con Cristo, porque lo habían expulsado de la sinagoga. Los fariseos y sacerdotes, ¿cierto? Lo habían llegado a expulsar porque él demostraba abiertamente de que Cristo lo había salvado y lo había sanado. Entonces él estaba muy apenado ahí, como me expulsan de la sinagoga, algo terrible para ellos, como lo desglosen de uno de la iglesia, ¿cierto? Entonces estaba apenado, terrible, y llega Cristo y lo busca y le dice, ¿crees en el Hijo de Dios? Le dice, ¿quién es Señor para que crea en Él? Le dice, el que habla contigo, Él es. Y le has visto, le dice. Imagínate. Qué cosa más romántica, más linda. Dice, lo has visto. Antes no podías ver y ahora lo has visto. ¿Cierto? Y el que habla contigo, Él es. Y postrado le adoró. Entonces Cristo le dice, claro, algunos que tienen ojos para ver no ven. Entonces, claro, entonces los fariseos que estaban ahí dijeron, ¿acaso está hablando de nosotros que somos ciegos? Entonces dice, bueno, si más ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Porque si fueran ciegos no tendrían pecado. Porque claro, no tiene sentido si el tipo no conoce la verdad. Pero ustedes dicen que la conocen. Entonces, el orgullo no los deja ver. Vuestro pecado permanece. ¿Entiendes? Entonces eso es lo que pasa. Y ahí por eso que hay orgullo espiritual. El orgullo espiritual no te deja ver. Eso sucede incluso en nuestras denominaciones religiosas. Sigamos. Dios da más luz al que obedece, no a cualquiera. El que está dispuesto a obedecer, el que tiene acceso a más luz. Veámoslo por qué. En Juan 7:17, mira lo que dice. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. ¿Entiendes? Es decir, el que obedece, quiere hacer la voluntad de Dios. No necesariamente la hace, pero quiere hacerlo. A veces no puede por limitaciones, por problemas físicos, todas cosas. No puede hacerla, pero quiere hacerlo. Y se esfuerza por lograrlo. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Si hay personas que dicen, ¿cómo puede ser que teólogos tan famosos, tan especialistas, no reconozcan, ni siquiera quieran escuchar? ¿Entiendes? ¿Están haciendo la voluntad de Dios? ¿Quieren obedecer la voluntad de Dios o están llenos de orgullo espiritual? Entonces, ahí vienen los problemas. Sigamos el siguiente texto. En Proverbios 4, verso 18. Mira lo que nos dice. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. ¿Cierto? Es decir, el que camina, ¿cierto? Como dice el otro texto, el que es hijo de la verdad camina hacia la luz. Entonces la senda de los justos, porque quieren, caminan, son de verdad, ¿cierto? Son de la verdad, hijos de la verdad, ¿cierto? Es como la luz de la aurora, ¿cierto? Alumbra, ¿cierto? Y ve por el camino que tiene que ir. En cambio, el que no obedece a Dios o el que no es justo, entonces anda en tinieblas y no sabe por dónde tiene que dirigirse. Sigamos. También lo típico que hemos hablado durante las presentaciones, ¿cierto? Que es la tradición versus la revelación. ¿Recuerdan? Porque dice Cristo, por causa de vuestra tradición, anuláis las escrituras. Ahora vamos a ver textos que dicen eso. Marcos 7, 8 y 9, complementarios. Mira lo que dice. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Entiende? Se aferran a la tradición. Y a veces pasa. Son nuestras organizaciones religiosas. Tenemos cosas tradicionales ahí. Entonces, si alguien viene con algo nuevo,
no, no, la interpretación tradicional es esta. Entonces tú te estás apartando del esquema que tiene la iglesia establecido por cientos de años, ¿cierto? O creen tener establecido. Entonces, si uno aparece con algo nuevo, ni siquiera lo quieren ver. Entonces, os aferráis a la tradición, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Pasa, pasa mucho, ¿ya? Y sucedió en el tiempo de Cristo, que negaban incluso los mandamientos. ¿Se acuerda cuando decían ellos la palabra escorbán? Con eso él ya no era meritorio o no era para el muchacho guardar el honrar a su padre y a su madre o cuidarlos en su vejez, porque no, que yo dije todo lo es para Dios ahora, así que usted no tengo por qué la responsabilidad de cuidarlos. Y los dejaba abandonados. Entonces, invalidaban el quinto mandamiento que habla de honrar padre y madre, y eso incluye el mandamiento de sostenerlos hasta el día de su muerte. Hechos 7 verso 51, mire lo que dice. Duros de cerviz, e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. En el fondo es orgullo, se fijan, el orgullo tan que lo hace duros de cerviz. O sea, difícil de quebrarle ese cuello, ¿cierto? Resistir siempre al Espíritu Santo. Eso se lo dijo Dios, Cristo se lo dijo no a, a los discípulos, ni tampoco a los paganos. Se lo dijo a gente del pueblo de Dios, gente religiosa. Los trató de duros de cerviz, ¿cierto? Y se lo dijo, perdón, eso se lo dijo está en Hechos. Así que esto fue lo que dijo Esteban al pueblo, ¿cierto? Duro si resistís siempre el Espíritu Santo. Lo resisten, lo resisten. Ven las evidencias, así como las veía Pablo, ¿cierto? Que veía las evidencias, pero no, no puede ser. La tradición primero, la tradición primero. Y al final eh, tuvo que intervenir Dios para cambiar el corazón. Dura cosa te das cosas contra el aguijón. Así le dijo Dios a Saulo. Y así Dios también nos puede decir a nosotros, ¿cierto? Que estamos a veces luchando contra una revelación tan evidente y tan hermosa que Dios ha preparado, como los descubrimientos arqueológicos de Torno al Guayat. Digamos. El papel del Espíritu Santo, ¿cuál es el rol que tiene el Espíritu Santo en este caso? Veámoslo. En Apocalipsis 3 verso 20, ahí se menciona. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Dios está a la puerta. Él te está llamando, no yo, no uno. Dios está golpeando tu puerta, la puerta de tu corazón, para que abras esa puerta y creas. Dice, porque el amor es el que hace que tú creas en todas las cosas, ¿cierto? Y a veces uno puede creer en el error, pero no importa, después te lo corriges, ¿no es cierto? Pero tú prestas oído para escuchar. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Esa es la orden del Espíritu Santo que está llamando constantemente a la puerta, con súplicas, con de sonidos indecibles, como una madre preocupada por sus retoños, ¿cierto? Que les habla el corazón para que escuchen y se comporten como corresponde, digamos. Primera Tesalonicenses, capítulo 5 versos 19 al 21. Veamos lo que dice. No apaguéis al Espíritu. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. ¿Ya? ¿Qué hace uno? Apaga el espíritu. Y el espíritu de eso ya es pecado contra el Espíritu Santo. Por eso Cristo llegó a decirle a sus fariseos, el orgullo era tan grande, parece que el peor del pecado, porque si los religiosos fallaron en eso, es porque en realidad no tenían vuelta. Dice que el pecado contra el Espíritu Santo es el peor de los pecados que ya no tiene vuelta. ¿Por qué? Porque es como si yo tuviera eh, una regla de goma, ¿cierto? Me dice, no, esto mide 40 centímetros, no, mide 30, digo yo. No, mira, lo medimos, ves, 40, aquí está la regla. No, yo agarro mi regla de goma, la estiro, 30. Entonces, no puedo discutir con esa persona, porque va a cambiar la realidad, va a cambiar las evidencias, va a alterar todo, va a buscar excusas a veces absurdas, como decir, oh, lo hace por el poder de Belcebú, ¿cierto? Entonces uno dice que con esa persona no se puede discutir. Y esa persona ya está, su conciencia está cauterizada. No puede
eh, digamos, negar cosas tan evidentes acerca de Dios. Sigamos entonces. Citas de Elena de White al respecto. Vamos a ver dos citas sencillas. La primera de ellas dice, Cuando los seres humanos son dispuestos a recibir instrucción y a obedecer, el Señor les da mayor luz. concuerda exactamente con lo que dice en la Biblia. Cuando los seres humanos son dispuestos o están dispuestos a recibir instrucción, Señor, dime qué es lo que hago. Y a obedecer, ¿cierto? Lo que el Señor les muestre, el Señor les da mayor luz. Hoy día me llegó un mensaje de, un, de una persona que me envió un sermón del pastor Bullón que contaba la historia de un muchacho que estaba estudiando para ser pastor y ya se estaba titulando, o se había titulado, creo, pero le quedaba, lo último que quería él, había una vacante para ir a África a predicar. Pastor, hermano, yo quiero ir a África. Entonces, el pastor dijo, no, no puedes ir porque tiene que ser una pareja, una persona casada, no puedes ser soltero. Le dice. Pero yo quiero ir, señor, pero déjeme ir. No, no, no hubo caso, no hubo caso. Entonces, bueno, la solución es que te cases, le dijo, cásate y va. Ya, dijo, bueno. Entonces, oró al Señor y le dijo, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, ya, y tengo que elegir una niña para casarme, pero no sé a quién. Entonces, quiero sentarme, yo voy a entrar al salón de comer, me voy a sentar en el último puesto, en la última mesa, y la niña que vaya a sentarse al lado mío, esa va a ser la que yo voy a elegir, ¿cierto? Que la que tú eliges para mí. Y él dijo, ya, pues se puso a orar fervientemente para que el Señor cumpliera porque tú eres quien debe elegirme a la pareja. Claro, empezaron a llegar las personas, se sentaban, entonces de repente llega una niña que él la odiaba y ella lo odiaba a él, pues. Dice, no, esa me lleva re mal, dice, "¿verdad?". Y justo está mirando para acá, ya, está mirando, señor, señor, dice que ella no sea, que ella no sea, empecé a estar, que por favor, señor, cualquier persona, pero ella no, ella no. Y justo se sienta al lado de él, oh, dice, y le dice, ¿por qué te sentaste aquí? ¿Por qué? Le dice todo eso. Entonces él ahí le pregunta y ella le dice, mira, no sé por qué, pero sentí una fuerte impresión en mi corazón que tenía que sentarme en la última silla. No sé si Dios me lo estaba diciendo qué, pero me vine para acá, le dice. Y entonces él dijo, entonces fue Dios, por eso no tuvo ninguna duda al respecto. Y esto se le confiesa, le dice, mira, tú vas a ser mi esposa. Pero ¿cómo? Le dice tú, si va que ver. Y ahí él le explica. Cuando le explica, ella, wow, entendió. Y ahora él tiene como 91 años, decía el pastor, y siguen fielmente casados. Fielmente casados y hizo una obra próspera en África y todo eso. O sea, el Señor eligió. El Señor sabe lo que es mejor para uno. El Señor lo hizo y lograron tener ese maravilloso matrimonio y éxito, porque a veces uno elige por su cuenta y se da cuenta después con el tiempo de que en realidad no era lo correcto. Bueno, entonces cuando los seres humanos son dispuestos a recibir instrucción y a obedecer, él estuvo dispuesto a obedecer, ¿cierto? El Señor le da mayor luz, ¿cierto? Y él quería su sueño de ir a África, lo logró. Entonces me llegó mucho ese mensaje porque uno a veces quiere hacerlo a su manera, pero el Señor... Muchos hay que resisten la verdad por el temor de perder la posición que ocupan. Otro problema que hay en la iglesia. A veces hay personas que tienen una posición especial dentro de la obra, y eso yo lo vi en carne propia, ¿cierto? Entonces se resisten a la nueva luz o a la verdad por temor a perder la posición que ocupan en la iglesia o en un puesto secular, puede ser también. Porque no, si yo empiezo aquí a creer en el sábado, voy a tener que venir a pedir el sábado libre, no, y me van a degradar, ¿eh? O personas que trabajan en la minería, ¿no? Aquí son turnos de, qué sé yo, 7 por 7 o 10 por 4 lo que sea. Entonces voy a tener que dejar de trabajar un día que imposible y voy a tener que pedir permiso especial y no, aquí me van a echar. Entonces prefiero no escuchar el mensaje de la importancia del sábado. O a veces religiosos que dicen, no, esta persona la tienen por charlatana, y si yo creo en esta persona, o me van a calificar a mí como la califican a él o a ella, ¿cierto? Entonces voy a perder mis credenciales.
o me van a rebajar, o me van a empezar a menospreciar. Voy a tener que dedicarme a hacer ministerio independiente. No, yo quiero que tengo un cargo importante entre la iglesia y no me quiero arriesgar. Orgullo, y especialmente se da en el pueblo de Israel. Por eso no nos sorprendamos si algunos judíos dentro del redil tienen esa tendencia, porque en el pueblo de Israel sucede mucho. Personas que evidentemente reconocen que Cristo fue el Mesías. Pero no lo podemos aceptar, porque aquí si digo que creo en Jesús, me van a echar de la organización y voy a perder todo mi dinero y mi posición social. Es delicado el tema. Sigamos. Aplicación personal, para ti, para mí. Leamos qué dice. La pregunta es, ¿tengo o tienes tú un corazón abierto o endurecido? ¿Estás dispuesto a escuchar la voz de Dios? Yo he conversado con algunos hermanos de iglesia. Le he presentado los temas que hay en conflicto y a veces los hermanos no quieren escuchar. He hecho intentos a veces con algunos de ellos en varias oportunidades de conversar. No, es que no tengo tiempo, no, es que no puedo, no, es que ya. Y después, bueno, ya hagámoslo, como tú digas, perfecto, ya hagamos un Zoom, todo eso. No, que me quedé dormido. Entonces ya dije yo, no te insisto más. ¿Entiendes? Pero me pasa mucho, hermano. Me ha pasado mucho con líderes importantes dentro de la iglesia. Y también con laicos a veces especiales. Y hay otros que no, que lo reciben contentos, que me invitan a veces a escuchar el mensaje y a usarlo así como dice, estoy dispuesto a examinar nuevas evidencias con oración y humildad. ¿Ya? Analízate tú a ti mismo en tu corazón. Dice, estoy verdaderamente dispuesto a examinar nuevas evidencias con oración y humildad. Porque el Señor quiere demostrarte más cosas, quiere revelarte nuevas cosas, nuevas cosas. Dice, conocerás secretos que te harán maravillosas que tiene reservadas para ti. Pero ¿estás dispuesto tú a escuchar? Y por último, permito al Espíritu Santo hablarme a través de las Escrituras, de otros creyentes y de los hechos. ¿Ya? ¿Quién te habla? El Espíritu Santo. Pero lo permito yo que me hable a través de las Escrituras y de otros creyentes y de los hechos que podemos vivir. Algunos sí, algunos cumplían esta característica y ya escucharon el espíritu de profecía que Dios tenía revelado a través de su profeta Elena de White. Pero algunos no estaban dispuestos, ¿cierto? No, cuando se cree, se llenan de prejuicios y no quieren escuchar, se cierran a la voz del Espíritu Santo. Pero algunos sí lo hicieron. Entonces, esa es la aplicación personal que quiero para ustedes. Y conclusión, Dios sigue hablando hoy. Importante. No es que hablaba en el pasado, que ahora está todo escrito y no hay nada nuevo que se va a revelar. No, Dios sigue hablando hoy. Siempre el Señor habla a su pueblo. Siempre. Y Él te habla personalmente a ti también. Por otra parte, el corazón que escucha con fe y humildad será guiado a más luz. ¿Ya? Si tú tienes verdadera disposición de corazón de escuchar con fe y con humildad, cediéndote que no eres sabio en tu propia opinión, sino que dejando que Dios te guíe, vas a ser guiado a mayor luz. Y hay un ejemplo claro en Hechos 17:1, como los bereanos, ¿cierto? Que llegaron, descubrieron nueva verdad. ¿Qué hicieron ellos? Pero no la vamos a rechazar, no, nada que ver, no corrompe la tradición. No, ¿qué hicieron ellos? Escudriñaron las escrituras todo con un espíritu noble, ¿cierto? Hagámoslo coherentemente, analicemos lo que dice, veamos los originales, veamos acá, ya estudiemos, perfecto. ¿Tiene sentido lo que se enseña? No, hay errores, hay que reconocer humildemente. Y si uno también en lo que transmite tiene un error, tiene que saber reconocerlo e integrarlo de nuevo como crecimiento espiritual, ¿cierto? Pero esa es la conclusión que debemos tener. Ahora llevémoslo a un texto de meditación, ¿ya? Que está en Isaías 66, verso 2. Mira lo que nos dice, Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. ¿ya? ¿A quién Dios va a mirar y le va a revelar sus cosas? A aquel que es pobre y humilde de espíritu, ¿ya? No al que se cree rico, ¿cierto? Como el de la Laodicense. Por eso, lamentablemente, una característica común dentro de nuestra iglesia moderna, ¿cierto? Pero que el que se sienta que es pobre de espíritu,
y humilde de espíritu, y aquel que tiembla a mi palabra, dice Isaías. Tiene temor por Dios. Sabe que la palabra de Dios y la respeta como tal, no que la menosprecie, ¿cierto? Sino que sabe esta es palabra de Dios, ¿cierto? Entonces la juzga y la considera de que tiene que tener un tratamiento especial y delicado. ¿Ya? Eso es. Dice Cristo, dice Dios, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Ahora apliquemos esto a lo que son las evidencias la negativa que ha tenido Ron Wyatt dentro de nuestras propias organizaciones religiosas. Aquí vamos a ver los principales argumentos en contra de los descubrimientos arqueológicos de Ronald Wyatt. Vamos a ver si tenemos respuesta para esas principales objeciones. Voy a presentar algunas de ellas. Si ustedes tienen alguna más, me la presentan y la podemos tratar de desmenuzar. Uno dice que es imposible que una persona haya encontrado tantas cosas. ¿Ya? ¿Qué cosas son? ¿Cierto? Los restos del Arca de Noé, los restos de la ciudad de Sodoma y Gomorra, los depósitos construidos por José en Egipto, la forma como se construyeron las pirámides, porque él también la descifró, el lugar del cruce del Mar Rojo, ¿cierto? Donde cruzaron los israelitas el Mar Rojo, ¿cierto? Con todas las evidencias, el monte Sinaí verdadero, el altar del becerro de oro, ¿cierto? Que estaba al otro lado también, la cueva de Elías, la cueva de Macpela, ¿cierto? La colina de la crucifixión de Cristo, la piedra de almohada de Jacob, ¿cierto? Donde él se recostó en esa almohada que buscó ahí, ¿cierto? Y la eligió y después la empotró en la colina del Moria. La tumba de Jesús, ¿cierto? La verdadera tumba. Y por último, el arca de la alianza o del pacto. ¿Ya? ¿Cómo es posible? Sí, hay muchas otras cosas más que hay entre medio, ¿cierto? Pero ya con esto uno dice, ¿cómo una persona va a encontrar todo eso? ¿Cómo podemos responder ese argumento? Bueno, hay un texto que lo dice muy bien. Veamos en Daniel, capítulo 2 versos 20 al 22. ¿Se acuerda cuando Daniel tuvo que orar y pasó la noche orando, Señor, que le revelara los sueños que había tenido Nabucodonosor? Que era imposible para los otros dioses tener eso, porque los mismos sabios le dijeron, no, eso es imposible, solamente eso es ser los dioses, ¿sí? ¿Ya? Pero ellos no pudieron, pero el Dios de Daniel sí pudo. Y habló Daniel y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. ¿Quién lo hace? Dios lo hace, por cierto. Da la sabiduría a los sabios, ¿entiendes? Y la ciencia a los entendidos. Y mira lo que dice aquí. Y revela, Ron Wyatt, lo profundo y lo escondido. Todo esto escondido. Yo decía, ¿cuándo vamos a encontrar? Si se van a publicar, ¿cuándo? Con mi fe. Y le pedí al Señor ser parte de estos descubrimientos. Y mire, ya me siento parte de ellos. Entonces, revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. ¿Entiendes? Quien camina hacia la luz tiene que caminar hacia Dios. Y Dios le va a revelar secretos especiales para él. ¿Ya? Entonces, no se trata de que haya sido, justamente esto es una demostración de que Dios lo reveló. Y eligió una persona humilde, un laico de la iglesia, y no lo hizo Dios, diríamos, ellos no hicieron, o no lo hizo Ron Wyatt porque tuviera capacidad alguna, tuvo disposición, nada más que eso, de dejarse llevar por el Espíritu Santo. Y Dios le fue dando luces, y era un hombre pecador. Él mismo lo reconoce, dice, no, yo creo que ya me descalificó el Señor, dijo en un momento, cuando estaba en el momento de mayor estrés, ¿cierto? Y cuando ya veía que las cosas no avanzaban, 10 años trabajando en sacar el arca, y no podía, y él dijo, no, yo creo que alguno de mis muchos errores ya me descalificó para esto. Porque uno no se siente digno. No dice, claro, yo trabajo para el Señor, pero me cometo errores, me enojo, hago cosas que no les corresponden, y tengo mal carácter, no hago el culto, no oro lo suficiente, cualquier cosa. Entonces uno al final se siente que es un fracasado. Y él se sintió así muchas veces, pero sin embargo Dios lo eligió a él.
y eligió a una persona humilde para hacer los mayores descubrimientos arqueológicos de la historia. ¿Entiendes? No es que el Arca del Pacto es mucho mayor que cualquier tesoro que se haya encontrado. Tutankamón, entonces quedan como la nada comparado con el hallazgo del Arca del Pacto. La tumba de Jesús, ¿para qué decir? ¿Cierto? Creador del universo y todas las otras cosas que encontró, etcétera. Veamos algún otro argumento. Segundo argumento, ¿ya? Que el derramamiento de la sangre de Cristo sobre el arca del pacto no calza con el rito establecido por Dios. ¿Recuerda cuál era el rito establecido por Dios? Era la Pascua, ¿cierto? Claro, en la Pascua se sacrificaba el cordero, que simbolizaba a Cristo, en la fecha de la Pascua, y se derramaba la sangre sobre los dinteles de la puerta. Nada que ver con el Yom Kippur, ¿cierto? Que se derramaba la sangre sobre el arca del pacto. Entonces, el hecho de que en la Pascua, que ustedes ven aquí, en la Pascua, ¿cierto? Se haya derramado la sangre y haya caído sobre el propiciatorio, no calza para ellos con lo que dicen las Escrituras. Sin embargo, desconocen ciertas cosas, que la sangre que se depositó en esta parte, ¿cierto? Sabemos que era de color negro, porque la sangre cuando se encostra se pone negra. Uno, ¿viste? Se raspaba la piel y le queda sangre encostrada ahí que se ve negra, se pone muy oscura. Pero sin embargo, la sangre que cayó sobre el asiento de la misericordia era café. Entonces, recuerda que hay una grieta de 6 metros de largo. Entonces, necesariamente la sangre tiene que haber quedado atrapada en algún sector. Y después, acuérdense que la sangre de Cristo tiene la propiedad que vuelve a la vida. Se licuó posteriormente, ¿cierto? Porque hubo lluvia, de hecho, eso es en Sukkot normalmente, y, y lo consideran los judíos hasta el día de hoy una bendición si llueve para el Yom Kippur. Y llovió, ¿cierto? Y cayó la sangre sobre el asiento de misericordia y es una mancha café y no negra como estaba arriba. Entonces, tiene que haber sido licuada y yo creo que justamente sucedió 3 años y medio después. Porque la sangre de Cristo tiene propiedades especiales. Entonces eso calzaría muy bien y coincidiría con todo lo que explica y eso lo puse en el libro inclusive, que son de este argumento de que el tratamiento de la sangre no coincide. Claro que no coincide a simple vista, pero si uno hace un análisis más profundo, descubre cuál es la verdad. Digamos, otro argumento más, tercero, que la descripción del arca del pacto no coincide con el arca de la Biblia. ¿Ya? Claro, porque algunos dicen no, que los querubines tienen que estar arriba del propiciatorio y no a los costados como se ven acá, que los querubines tienen que estar tapando el propiciatorio, tapándolo, cubriendo totalmente, porque eso es lo que parece que insinúa en la Biblia. Entonces, si cayó la sangre desde arriba, debe haber caído sobre las alas y no sobre el propiciatorio, que también tienen que, pero se olvidan de que este es el trono de Dios y que, claro, cubren el arca, pero no completamente, ¿cierto? Eh, y también la Biblia, fíjese lo que dice, leamos lo que dice la Biblia, a ver, para que entendamos mejor. Mira lo que dice, aquí está, revisemos lo que dice el texto. En Éxodo 25, el capítulo verso 18 al 20, dice, harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los dos extremos del propiciatorio, ¿ah? Extremos. Wow, entonces, no arriba, ¿cierto? Del propiciatorio, sino que los extremos, a los lados, ¿cierto? Bueno, pero igual después hay otro texto que como que contradice esto porque está mal aplicado. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza, con el propiciatorio, harás los querubines en sus dos extremos, nuevamente dice, y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio o protegiéndolo el propiciatorio, ¿cierto? Pero resulta que tenían una ala plegada al cuerpo y la otra extendida, ¿cierto? Y se tocaban las dos alas, después lo da más explicaciones. Sus rostros, el uno enfrente del otro, mirando, ¿dónde? Al propiciatorio. Los rostros de los querubines, ¿ya? ¿Quieren verlo esto? Vamos a compartir otra pantalla. A ver. Había ahí un comentario, a ver si lo podemos ver.
Ok, perfecto. Y lo vamos a hacer también. ¿Cómo se configura? Espérame. Dejar, a ver. Vamos a dejar de compartir esta y vamos a compartir otra pantalla, esta de acá. Ahí está. Ahí está fíjese, todo calza de forma maravillosa. Aquí tenemos mostrando. Fíjese, están los ángeles mirando al propiciatorio. Sí, están mirando. Fíjense, ¿ya? Están frente uno al otro, están mirando frente. ¿Están cubriendo en parte el propiciatorio? Sí, la verdad es que podría haber sido más acá. Y esto lo dibujé yo, así que puedo tener algún error. Están cubriendo, ¿cierto? En el fondo. Y están con el cuerpo también un poco inclinado hacia adelante, también cubren en parte. Está también a los costados, como dice, hacia los extremos, ¿sí? Y si analizamos, veamos las escenas, esta es una escena, esta es otra. Bueno, o levantémoslo mejor, a ver, levantémoslo ahí y veamos, ahí se levanta, ¿eh? Tenemos que esto tiene que ser un trono y no un cofre aparte, ¿cierto? Que es la base, y esto es un trono. Y para que sea un trono y se convierta en un trono, necesariamente tienen que estar los ángeles a los costados, porque si estuvieran arriba, el trono quedaría en el suelo. Tiene que tener un buen apoyo, por eso yo puse acá, de acuerdo a la descripción, está el báculo, que permite eh, que esté bien sostenido en el fondo. Está el ángel, que pisa al medio, ¿cierto? Y está otra ala, que yo la hice más larga, ¿cierto? Que llega hasta acá, ¿cierto? Y la cornisa, algunos lo hacen en este lado, sobre el propiciatorio. Yo no, yo lo hago en el arca porque habla de que el arca tiene la cornisa. Quizás Ron Wyatt no se fijó porque cuando él le abrieron el arca, le pidieron que sacara los 10 mandamientos y no prestó atención a este detalle. Pero yo creo que es así. Puede ser que sea mala interpretación mía y esté aquí la cornisa también alrededor, ¿cierto? Y la cornisa tiene estas cosas especiales. Como se ve aquí, tiene campanitas y también tiene granadas, ¿entiendes? Granadas. También las dibujé. Todo esto lo dibujé yo. Lo hice en 3D. La verdad es que me costó harto. Ahora que inteligencia artificial podría haber hecho algo mejor. Y ahí está la mancha café que le hablo yo. Y representa la sangre de Cristo. ¿Ya? Cerrémoslo. Entonces, la única forma que esto calza es de esta forma, de esta forma. Y esta forma es característica. Esto va a salir algún día a la luz pública de todos para que lo vean. Por ahora hay que esperar y ver. No queda otra. ¿Ya? Esto es más o menos lo que Ronald Wyatt vio y calza perfectamente con lo que escribe la Biblia. Pero hay otras diferencias, así que vamos a dejar de compartir esto. ¿Ya? Vamos a ir ahora al texto, a volver a la presentación nuevamente. Ahí, creo que esa es. Sí, ya. No, dejar de compartir entonces. Volvemos acá a la presentación. Ahí está. Ya, ahí está. Entonces tenemos la presentación que ustedes ya la deben estar viendo. Ok, perfecto. Ahí está la presentación. Y desde acá, entonces, cubriendo que usuarios profesionales, podría ser de que aquí en mi dibujo no está perfecto, pero que se nota que cubren, pero tiene que también tener un respaldo para las personas que se sienten en ese trono, porque es un trono, acuérdense que es el trono de Dios, y dice también la Biblia que no tan solo es el trono de Dios, sino que también es donde nosotros nos vamos a sentar con Él.
Dice, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en el trono. Cristo a la derecha, nosotros a la izquierda, y la presencia de Dios con el Espíritu Santo al medio. ¿Entiendes? Eso va a suceder algún día. Todos los que pensamos vamos a sentarnos en ese trono, algo maravilloso. Y justamente ahí, como tiene 1,5 metros, más o menos, un poquito más de 1,5 metros de largo, entonces caben 3 personas sentadas cómodamente. Y sentarse en el trono de Dios sería imposible si los ángeles están arriba. ¿Entiendes? Es inconsistente. Tiene que ser de esta forma. Ahora, ¿qué pasa? Leamos el siguiente texto. Revisemos lo que dice el texto. Dice Éxodo 25, 22. Mira lo que dice. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, ¿ya? Entre los dos querubines, o sea, esto está insinuando claramente que los querubines están a los costados y que Dios se manifiesta al medio, ¿cierto? Querubines que están sobre, dice aquí, el arca del testimonio. Ah, entonces están arriba, dice, ¿no? Todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Y fíjese que la palabra es lo mismo que este texto que está aquí, usado como preposición en singular o plural, a menudo con prefijo y con conjugación con partícula siguiéndole. Encima, sobre, arriba. Claro, toda la impresión de que estarían arriba los querubines, o en contra, sin embargo, siempre en su última relación de aspecto hacia abajo. Interesante, porque como hacia abajo no se entiende. En una gran variedad de aplicaciones. Ah, puede ser muchas aplicaciones a causa de, además, acerca de, como, con, conforme o contra, uno en contra del otro, ¿eh? De, del, desde, encima, enfrente, interesante, enfrente, tan uno enfrente del otro, puede ser, entre, ¿ya? Hasta cuándo. Y de hecho, la misma palabra se ocupa, vamos a verla aquí, en Génesis, ¿cierto? Cuando habla que Dios creó la expansión que está rodeando la tierra, dice aquí, fíjese la palabra al, que dice sobre, también es sobre, la traducen como sobre, dice, separó Dios la expansión y separó las aguas que están debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre, ¿ya? La expansión de las aguas, ¿ya? Que fue, ¿ya? Sobre, la palabra sobre, aquí está, el número 5921 que es al, dice en la misma explicación de delante y se aplica acá, pero no está rodeando la tierra, cubriéndola. Lo mismo los ángeles están cubriendo la tierra. Por eso es que se habla de eso, ocupa la palabra al. De hecho, yo leí en un comentario bíblico que decía la palabra al, que se aplica aquí, es una variación de la palabra al que involucra también en forma envolvente. ¿Entiendes? Entonces, wow, es justamente lo que nosotros esperamos en ese lugar. Por eso que aquí tiene, por ejemplo, pienso que debe ser esto, porque dice sobre y sale sobre aquí y un PM. ¿Ya? No sé qué significa, debe ser una forma envolvente o la forma de ocuparla es distinta. Entonces, con eso queda aclarado. Pero, ¿qué pasa? Que Dios cuando ve un corazón dispuesto, le da la intención de que pueda investigar más profundamente. Pero cuando hay un corazón que no está dispuesto a escuchar, ¿cierto? Entonces Dios le da excusas para que no crean. ¿No pasaba acaso lo mismo con los apóstoles, ¿cierto? O con los eh, fieles, digamos, o con los infieles en el tiempo de Cristo, cuando los fariseos siempre buscaban alguna excusa que incluso ridícula, algunas de ellas, para no creer en Cristo. Cuando los fariseos, eh, creo que fue Gamaliel o, o Simón, creo que fue alguien que le dijo a ellos si juzga la ley a alguien si no le escucha. Llegaron los fariseos y respondieron en forma con el siguiente juicio, que le dijeron, estudia tú y ve si algún profeta surgió de Nazaret. Dice, ¿qué tiene que ver eso, po? ¿Acaso algún profeta había surgido de, qué sé yo, de Samaria? ¿Entiendes? Sin embargo, creo que el profeta eh, eh, Samuel no era de allá, ¿entiendes? Entonces, entonces uno dice, no de Samaria, era, bueno, pero de distintas ciudades, y cada profeta tiene su propia ciudad.
Entonces no es bueno juzgar a las personas con argumentos espurios, con argumentos livianos, ¿cierto? A veces uno puede pensar así, por ejemplo, decir, oye, pues, ¿cómo va a ser, qué sé yo, lo que decían de Elena de Guay al principio? ¿Cómo es posible que va a ser ella un profeta, siendo que ella apenas sabe escribir, ¿cierto? No asistió al segundo básico del colegio, tuvo un accidente, ¿cómo la va a elegir a ella? ¿Cierto? Entonces, siempre buscan argumentos de esa naturaleza, pero se olvidan o no consideran el poder de Dios, ¿cierto? Y las Sagradas Escrituras, porque si leyeran las Sagradas Escrituras, descubrirían que Dios siempre ha actuado de esa forma, ¿cierto? De hecho, él mismo dice que eligió al peor de los pueblos, ¿cierto? Al más insignificante que el pueblo de Israel, para ocuparlo como su pueblo precioso. Y también cuando eligió revelar su secreto, eligió a pastores de ovejas, ¿cierto? Para que fueran a ver a, a Cristo al pesebre en Belén, a la ciudad de David, la verdadera ciudad de David. Ojo, porque la profecía dice que David y Salomón fueron enterrados en la ciudad de David, y todos piensan que es Jerusalén, porque también la llamaban un sector de Jerusalén la ciudad de David, porque él la nombró su ciudad. Pero no es la verdadera ciudad de David. La verdadera ciudad de David es Belén, porque él nació en Belén, su padre era de Belén, y nunca un belenita, como mi padre y todo eso, van a preferir ser sepultados en Jerusalén en vez de Belén, que es su propia tierra natal. Entonces, ojo con eso, hay que conocer la cultura, hay que conocer el ambiente, hay que saber de eso. Entonces, eh, que Dios eligiera a pastores de ovejas o que eligiera a esos reyes que venían de Oriente, que eligiera también a pastores, y que eligiera a pescadores, humildes pescadores, ¿cierto? Que eligiera a personas indoctas para que dirijan la iglesia, que eligiera a, a gente humilde, ¿cierto? Para revelarle sus secretos. Eso no es también lo que nos sucedió con nosotros, exactamente, en la iglesia moderna, donde Dios ha elegido a gente que no era muy docta y que incluso hasta desconfiaban de sus propias capacidades. Por eso que a lo mejor cometen algunos errores también. De hecho, cuando yo vi los descubrimientos arqueológicos, cómo los presentaban, dije, wow, se ve un trabajo artesanal, pero muy bien intencionado y con gente verdaderamente noble y con verdades que, que son innegables. Pero hay que prestar oído y hay que consultar. No sé si hay alguna consulta más, alguien que quiera hacer una pregunta en relación a este tema, porque la verdad es que da para mucho más. Llevamos 1 hora y media, de 1 hora 23. Y si hay alguna pregunta, alguien que quiera preguntar algo en relación a este tema, porque tenemos, acuérdense, todos los descubrimientos de Ronald Wyatt. No sé si alguien él tiene alguna duda que quiera expresarla, a ver si podemos darle respuesta, o si están satisfechos con lo que se ha presentado acá. Creo que sí. Bueno, hermanos, entonces no sé si alguien quiere hacer la oración final. Le agradezco mucho por tu tiempo. ¿Alguien quiere orar o yo elijo? ¿Sabes que alguien distinto que orar hoy día? Sería bonito. Me gustaría ver, hay una hermana Mirza Bugueño. eh, no sé si puede prender su micrófono y darnos eh, qué le ha parecido el tema. También está la hermana Marta. A ver, ahí alguien va a hablar. Buenas noches, feliz Buenas sábado. noches. Gracias, hermana Mirza. ¿De usted de dónde nos llama? ¿De qué parte se conecta? De La Serena. Ah, qué bien, de Chile. Qué bien, qué bonito. Sí. Dígame, ¿qué le ha parecido el tema y si quiere compartir algo personal o algún pedido de oración también? Muy interesante lo de los querubines, me llamó la atención que, que uno estaba acostumbrado a ese esquema de que estaban encima de la tapa Es del verdad. propiciatorio. Mm, Ahí eso uno me llamó la lucha, atención. sí, pues uno lucha nuevamente con la tradición, ¿se fija? La tradición lo Sí, marca.
la bosqueja de esa forma, pero la revelación dice que era de otra forma. Pero ya se va eso a aclarar en el tiempo. Ah, y hay unas preguntas. No sé si quiere pedir algo, hermanita, o Por hacer. último, un pedido de oración por mi hermana que ha tenido dificultad en el trabajo, Ya. eh, que ella es pensionista y tenía Ah, mucha qué bien. presión en el trabajo, así que no, ¿Ella es ay, adventista? no, desgraciadamente no. Ah, ya. No, no importa. Eh, Mira, es sí, interesante que me diga eso, hermanita, porque nosotros con la empresa acabamos de montar una empresa en Alemania y van a venir muchas inversiones mineras en Chile y también en cerca de su sector, ¿cierto? De donde usted vive. Entonces, justamente las presas mineras las que más se necesitan son tener prevencionistas. Así que dígale que me mande el currículum, mándelo, me pide, usted tiene mi teléfono, lo puede sacar del sitio y me manda el currículum de ella y la podemos considerar, ¿ya? Para que confíe en el Señor. Igual vamos a orar por ella. ¿Cuál es su nombre, el nombre de ella para orar por ella? Karina, Karina Bugueño, Karina. ¿Karina? Bugueño. Ya. Vamos a tener en consideración entonces la oración final, la vamos a nombrar para que el Señor se manifieste. Y yo, el propósito nuestro, o mío por lo menos, es que las cosas, los proyectos que se armen en Chile, vamos a tratar de darle mucho trabajo a los hermanos, porque si viene a llegar la ley dominical más pronto de lo que esperamos, entonces tenemos que tener empresas especiales que no fuercen a los trabajadores a trabajar los días domingos, los días sábados. ¿Ya? Muchas Entonces, gracias. tenga el presente. Y mándeme el currículum, por favor. Me contacta por el sitio que tenemos y está, sale mi número, Jorge Fleffer, y usted le puede mandar el currículum ahí, hermanita. Ya, Gracias, muchas hermanita, gracias. por responder. Entonces, no sé si hay alguna pregunta más, porque hay algo que responder. Alguien hizo una pregunta de cómo se construyeron las pirámides. Súper interesante, ¿verdad? No hemos hablado de ese tema. Bueno, Ronald Wyatt descubrió dentro de los jeroglíficos, descubrió que había unos jeroglíficos que indicaban una especie de palanca que se ocupaba, con unos palos especiales, y después vio que habían encontrado esos palos especiales y que tenían unas perforaciones especiales también, y él construyó con eso, y les puedo mostrar quizás el siguiente programa, cómo se construyen las pirámides y hacer un programa especial con eso, y demostró que en realidad nada más que usaron la ley de la palanca. De hecho, yo hago clases a los alumnos en la universidad, y dentro del tema les digo, cuando hablamos de eh, los sistemas móviles, ¿cierto? Que son engranajes, que son todo tipo de herramientas. Se habla siempre en la transmisión de energía en un vehículo, se habla del par. ¿El par qué es lo que es? Es lo mismo que el balancín, les digo yo, que el papá se pone en un lado y el niño al otro lado, pero el papá como es muy pesado, lo va a tener siempre el niño levantado. Para que eso no suceda y esté en equilibrio, entonces el papá se acerca, ¿cierto? Y su peso, ¿cierto? Se acerca tanto que al final la distancia que él está al eje es menor, él se desplaza poco y el niño harto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay equilibrio ahí. ¿Cuál es el equilibrio? Que el peso del papá, que es grande, por la distancia cortita al eje, ¿cierto? Se compara al peso pequeño del hijo con la distancia larga que él tiene al eje. Entonces, ese es equilibrio. Ahí hay un par de esfuerzos que es, en fondo, el peso por el largo, ¿cierto? Y eso se le llama par, por eso se le llama par, porque se distribuye, por eso que un engranaje grande, después unos chicos, tienen el mismo par, te transmite la misma energía, pero distintas velocidades, ¿cierto? Rotacionales, digamos. La velocidad tangencial es la misma, pero la velocidad angular de cada persona, de cada eje, es distinto, dependiendo. Por eso que hay uno que rota más rápido y el otro que rota más lento, pero el par es el mismo, ¿cierto? La fuerza grande que tiene el chico, ¿cierto? El rodamiento chico, es comparable por el radio que tiene o el diámetro, es comparable al rodamiento grande por la fuerza chica que ejerce. ¿Entiendes? Entonces, ese tipo de cosas también son relevantes. Y eso es lo que aplicaron inteligentemente, gracias a la dirección de José en Egipto, en la construcción de las pirámides. Nada más que la ley de la palanca. Hacían rotar una cuerda que tenía un eje que iba levantando, que con esta palanca, iba levantando un bloque de cemento, ¿cierto? O perdón, de piedra, y lo dejaban, después le sacaban los topes y lo caía al siguiente eslabón,
o al siguiente, la siguiente plataforma lo levantaba, la siguiente, y así, muy fácil levantar, le podía levantar muchas toneladas, ¿cierto? Sin mayor esfuerzo, ¿no? Eso de estar empujando, así, cosas burdas que presentan. Siempre hay mecanismos muy sencillos para hacer el esfuerzo. Lo mismo que una gata. Con una gata uno hace un pequeño esfuerzo, ¿cierto? Y levanta un auto. O lo que me pasó a mí, me acuerdo, estábamos en una planta minera, en una oportunidad, y, y llega y el camión dejó un equipo de electrógeno muy pesado. Y el equipo de electrógeno quedó chueco, quedó desequilibrado. Entonces el dueño llegó y dijo, ah, no, lo dejaron mal puesto ahí. Le dije, ah, yo se lo enderezo. ¿A dónde lo vas a enderezar tú? Dije yo, ah. Dije yo, ¿había puesto un listón ahí? ¿Usted no le escuchaba ahí de la palanca? Le dije yo. "Eh, a ver". Y entonces miraron así, y yo, claro, me preocupé de que el espacio fuera muy cortito, de donde estaba apoyado la piedra que le puse. ¿Cierto? Y yo puse el listón grande ya y con un poco de esfuerzo levanté y le dije, ya, ahora pónganle algo ahí, acomódenlo. Lo levanté de nuevo, lo acomodé y al final quedó perfectamente establecido. Pesaba como 4 toneladas, pero yo con 80 kilos o menos que pesaba yo, lo levanté fácilmente. ¿Te fijas? Entonces, es la ley de la palanca, nada más que eso, saber aplicarlo. Y así como uno lo hace en los cambios de la bicicleta, ¿cierto? Que quiere subir una colina, entonces pedalea más nomás. ¿Cierto? Y si tiene 10 personas ahí pedaleando, puede levantar un auto entero, lo que sea. Entonces, esa es la cosa, eso es lo que uno debe saber conocer, es simple ingeniería, nada más que eso. Entonces, algunos se complican, ¿no? Dicen, no, que fueron extraterrestres, o cualquier cosa encuentran, pero no es cierto. Así que ahí tiene la respuesta al No sé si hay alguna pregunta más en relación a los temas vistos. A ver, perfecto. Eso fue de Cory. Ya, bien, todo muy bien. Bueno, gracias, hermano. Entonces, ¿le parece si despedimos esta reunión, la bendecida reunión, con una oración? Eh, Voy a orar yo entonces para pedir por Karina y pedir también y les pido a ustedes que pidan por el dueño de la empresa que él está viviendo en Suiza y tiene problemas al corazón muy serios. Entonces, que él me pidió que pidiéramos por él y Dios está trabajando con él también para que pueda, digamos, impresionar su corazón. Y no tan solo eso, sino que conozca también el mensaje pro salud y se sane y pueda cambiar su estilo de vida y vivir muchos años para que no deje a su familia abandonada. Entonces, estamos pidiéndole a los hermanos que oren por él, ¿ya? Él se llama Carlos Puerto, ¿ya? Si pueden orar por él. Entonces vamos a orar, parece, y el Señor que bendiga a cada uno en particular. Ya. Padre amado que estás en los cielos, Señor, te agradecemos por esta bendecida reunión. Esperamos que haya hecho eco en el corazón de cada una de las personas, Señor. Y que podamos, Señor, en realidad ser hijos de la verdad. O conviértanos, saca los vicios y los males que tenemos en el corazón para que tú puedas reinar en él y puedas guiarnos, Señor, a más luz. Que estemos abiertos a escuchar, Señor, y aportarnos como los bereanos, Señor, para poder verdaderamente conocer cuáles son los secretos que tú tienes preparados para nosotros, las grandes verdades y luces que nos vas a mostrar. Te pedimos, Señor, especial por Karina Bugueño, Señor, que tú la bendigas a ella, que pueda encontrar trabajo, y que hay muchos otros que están con esa necesidad de que nosotros podamos verdaderamente cumplir con lo que los planes tuyos, Señor, para darle trabajo a los hermanos y disminuir un poco esa eh, fase que va a venir, Señor, en la cual van a perseguir a quienes no trabajen el día sábado. Te pedimos también, Señor, por Carlos Puerto, Señor, que tú sabes el problema en su corazón, que no tan solo sane su corazón físicamente, sino que también lo sanes espiritualmente. Que él pueda descansar en ti y pueda llegar a conocerte, Señor, y tú le des un corazón limpio y nuevo, ¿cierto? Que no tan solo viva esta vida larga, Señor, sino que también pueda vivir contigo en el cielo, Señor. Que tú le permitas a él y a su familia conocerte. Te lo pedimos y te agradecemos todo, Señor, en el dulce y bendito nombre de tu amado Jesús, Señor. Te agradecemos todo.
En nombre de Él. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga mucho. Y le agradezco por su participación y esperemos que el Señor nos dé a todos una bendición. Si prenden sus celulares o sus cámaras para despedirse, sería lindo. Amén, dice. Hay un curso que se llama Missionary y le puede ayudar a cambiar el estilo de alimentación, mire, y puede ayudar a las personas que sufren del corazón. Interesante. Me interesaría eso si lo pueden mandar, hermanita. Sería, hermana Mirza. Sería muy bueno. El otro, no sé, está Oscar. Oscar, ¿estás presente o no? Porque también le había pedido la semana pasada que pudiera él hablarnos de la naturopatía y él está ayudando a nuestro amigo de allá de Suiza. También ideal también mandarle algún libro a él. Si puede mandarme material, sería maravilloso para que él lo pueda leer. Feliz noche, hermano. Jo- Dios. ¿Sí? Dígame. Jorge, hola, buenas noches. Buenas noches. El libro ese de alimentación, ¿te acuerdas que te presté? Ahí Sí. están los alimentos que sirven para el corazón. Hay que Ah, ubicarlo ya, ahí, la enfermedad, y ahí hay ya. una cantidad de recetas y alimentos que le pueden servir. Perfecto. O sea, ese libro todavía lo tengo yo, entonces, ¿no? Sí, 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 Mira, para que le saques copia, fotocopia o le sacas foto y se lo envías por WhatsApp. ya, pues, fantástico. Lo voy a buscar entonces ahora mismo Sí, para cualquier hacerlo. enfermedad aparece ahí. Ya, lo vamos a hacer. Ya, pues, le agradezco entonces a todos por sus datos de referencia. Y bueno, ya nos veremos entonces la próxima semana. ¿Le parece si mostramos la historia de los descubrimientos aledaños de Ronald Wyatt? Uno de ellos es cómo se construyeron las pirámides y los ejercicios que hizo él, los, eh, las demostraciones que hizo en Egipto, donde contó con la aprobación incluso del director de Antigüedad y Turismo, para que lo puedan ustedes apreciar. ¿Alguien más quiere despedirse o decir algo? Ya. Les agradezco a mis hermanos, que Dios les bendiga mucho y que haya sido una reunión de bendición para ustedes. Entonces, Gracias, buenas noches, gracias, feliz gracias. sábado. Buenas noches. Buenas noches, hermana Buenas noches, Luz. feliz Buenas sábado. noches, mi porque Gracias, Mónica. Buenas noches, que Dios te bendiga. Gracias, hermano Buenas, no- Jorge. buenas Bendiciones. noches. Buenas noches, Buenas Luz. noches, bendiciones. Gracias, igualmente. Que Dios le bendiga Buenas mucho. noches con todos y feliz sábado, hermanos. Gracias, hermana Virginia. Bendiciones para usted también. Vamos a terminar de grabar entonces.